Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar. Este es un tema que me parece indispensable en este momento en el que para muchos de nosotros la formación de usuarios de la cultura escrita es una necesidad y una posibilidad para una población como la de nuestro país. Yo quisiera hablar de varios temas que se juntan en este título. Uno es qué queremos decir cuando hablamos de cultura escrita y esto de utilizar de una manera muy precisa una palabra que es muy grande, que es lo indispensable. Bueno, primero quisiera decir que el término cultura escrita se lo debemos a Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, gran investigadora de la cual estoy segura muchos de ustedes han leído y han estado siguiéndola, y además pues tratamos de llevar a cabo muchas de las propuestas que ella nos hace a partir de sus investigaciones. Habló en determinado momento, y ya no hace tan poco tiempo, más de 15 años, sobre cultura escrita, y no como un sinónimo de la lectoescritura, sino dándole un carácter mucho más formal e importante a primero definir la cultura, la escritura, leer y escribir, como una cultura. Lo primero que tendríamos que pensar es que todos nosotros, los que vivimos en este país, vivimos en una cultura que es escrita. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy, muy fuerte, y es decir, nacemos y nos convertimos en una persona cuando contamos con un papel escrito que es justamente nuestra acta de nacimiento, y es un documento escrito. Y nos morimos y no descansamos en paz hasta que tenemos otro documento escrito que es un acta de defunción. Y yo siempre digo que transcurre nuestra vida entre textos escritos. Por otro lado, Emilia Ferreiro habla también del papel participativo y activo de nosotros, los usuarios de la cultura escrita, en la cultura escrita. Es una cultura que se está escribiendo todos los días, que todos participamos en ella y que por eso la hace tan importante. Entonces creo que hablar en este momento de cultura escrita es mucho más de antes, cuando hablábamos de la lectoescritura o de simplemente la lectura y la escritura. Y luego la otra palabrita, ¿no? Lo indispensable. Es como pensar, es como proponerles que pensemos en cuáles son los aspectos que no pueden faltar para realmente contribuir en la formación de otros como lectores y como escritores. Primero, antes de entrar en esta reflexión, quisiera decir que cada vez reconocemos más que la lectura y la escritura van de la mano. En muchas metodologías de enseñanza de la lengua escrita, primero se aprende a escribir y después se aprende a leer. Y en otras se aprende primero a leer y después a escribir. Yo creo que hablar de cultura escrita es darles el lugar que merecen de aspectos que se van construyendo mano a mano, ¿no? Y que también tiene que ver con la individualidad y con la experiencia de cada persona o cada niño que se está formando o que está incluyendo en su vida la cultura escrita. ¿Qué es? Y yo, ¿por qué planteo esto de hablar de lo indispensable? Porque siempre he pensado que formar lectores y escritores es algo mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Cuando
digo esto y a lo mejor ahora mientras las personas me están escuchando probablemente digan, ay no, es lo más difícil. Yo que estoy convencida de que leer y escribir es fácil y que para mí se requieren 3 cosas y estas son las 3 cosas indispensables. Una es un buen usuario de la cultura escrita que generosamente se presenta ante las personas en formación para acompañarlo en su proceso de adquisición de la lengua escrita. ¿Qué quiere decir? Que sí requerimos de buenos modelos lectores y escritores para adquirir esta capacidad o esta habilidad. Entonces, ¿quiénes pueden ser estos modelos? Yo creo que en principio somos los padres de familia, los maestros y otros usuarios que también casualmente nos los encontramos por la vida y a veces hacen papeles más definitivos que incluso los padres y los maestros. La segunda cuestión o aspecto que me parece indispensable son el material que se ha generado dentro de la cultura escrita. Los libros, los periódicos, las revistas, todo el material impreso que son, por supuesto, leíbles y que los niños quieren descifrar y que forman parte de la vida cotidiana de todos. Por supuesto, no podemos contribuir en la formación de usuarios de la cultura escrita si no contamos con material y mientras más diverso sea este material es mejor. Yo recomiendo que en un buen acervo, tanto familiar como escolar, se incluya todo el material impreso. Se pueden leer también cuestiones comerciales. De hecho, los niños cuando empiezan a leer y escribir, leen todo lo que se pone en su camino. Entonces leen pues las bolsitas comerciales de los productos que están consumiendo, las cajas de cereal. Entonces, mientras más tengamos estos materiales a la mano, mayor interés tiene el lector en formación de descifrarlos. Y el tercer aspecto que me parece fundamental es el tiempo. Vivimos un tiempo muy raro, donde nunca hay tiempo para nada, ¿no? Yo estoy convencida que las cosas importantes que son para cada uno de nosotros, las cosas importantes de la vida, no sabemos cómo le hacemos, pero nos hacemos del tiempo que necesitamos, ¿no? Para leer y escribir se requiere tiempo. Sin duda, yo creo que uno de los graves problemas en las aulas y en las casas es que nunca tenemos tiempo para leer y escribir. Siempre postergamos estos encuentros. Y evidentemente cada vez que posterguemos el encuentro, el lector en formación que requiere, lo mejor es dedicarle un buen tiempo, ¿no? No lo permitimos, no lo favorecemos, no lo estimulamos y nosotros mismos no leemos la cantidad de tiempo que beneficiaría nuestro propio proceso. Creo que leer y escribir es como cualquier otra habilidad. Yo muchas veces ante públicos diversos les pregunto, para aprender inglés, para hacer un deporte, para cantar, para hacer cualquier cosa para la que uno realmente tiene interés o quiere adquirir, díganme ustedes cuánto tiempo no le dedicamos a estas actividades. Lo mismo tendríamos que pensar para la lectura y la escritura, que además debíamos de entender que no son habilidades sencillas. Juntar letras tiene sus problemas, es una situación compleja.
Es muy difícil que los niños entiendan por qué nuestro alfabeto está formado solo por 5 vocales y un montón de consonantes, por qué hay Bs, Vs, Ws, S, Zs. Todo el enfrentamiento de una persona en formación ante esto que caracteriza nuestra lengua es compleja, y solo con la práctica, con el tiempo, con la dedicación, se logra éxito en ella. Entonces yo diría, cuando yo llego a un lugar y pregunto a una familia, ¿les lees a tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedican a esta actividad? Y bueno, la respuesta, cuando uno empieza a dialogar ya en serio sobre el tema, uno se da cuenta que no le dedicamos suficiente tiempo. Si tenemos un buen modelo, sea maestro, abuelo, un tío, un buen director, un buen supervisor, cualquier persona que realmente se ha convertido en un lector autónomo puede ser un buen modelo para los niños o para una persona que esté en proceso de formarse como lector. Y esta función del modelo es importantísimo porque es un motivador también. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, les voy a platicar experiencias con niños que aún no hablan? Con niños pequeños de menos de 1 año que me han oído, por ejemplo, leerles en voz alta a mí. Ellos toman los libros y empiezan a balbucear y hacen incluso una entonación muy similar de sonidos, muy similar a la que yo hago cuando les leo a ellos. Esto muestra el interés y lo contagioso que puede ser un buen modelo para otros. Entonces el modelo es indispensable. ¿Qué más hace el modelo? Acuérdense que hablamos de nuestra meta, en últimas, es el lector autónomo, el lector que por sí mismo decide leer, cuándo leer, cómo leer y qué leer. Cuando llegamos a este lector autónomo, el mediador, el maestro, la persona que nos ha servido como modelo se hace a un lado. Y yo creo que todos los que hemos formado o hemos contribuido en la formación de usuarios de la cultura escrita, no hay ninguna satisfacción más grande que cuando nosotros nos podemos hacer a un lado, ya no somos importantes y queda el lector con sus propias herramientas mirando y leyendo todo lo que él quiere. ¿Qué pasa con el acervo, con los libros, con el material de lectura que les proponemos? Bueno, en cuanto a los libros, mi propuesta es que sean los mejores libros. Yo prefiero un muy buen libro que tener una colección de libros que todos son iguales, que no hay una diversidad temática, una diversidad de propuestas, una diversidad de situaciones. Prefiero pocos libros de muy buena calidad y un acervo diverso, donde cada lector pueda irse encontrando a sí mismo, donde cada lector escriba. Yo digo algo que aprendí de David Huerta. David Huerta dice que lo que hay que hacer es encontrar los libros que han sido escritos especialmente para uno. Y a mí me parece que muchas veces nos encontramos con libros que realmente los adoptamos y en el fondo de nuestra alma sentimos que han sido escritos para nosotros. Y sobre el tiempo, yo lo que diría, más que un tiempo cuantificable, mi recomendación es un tiempo de calidad. El tiempo de calidad es un tiempo real de lectura que puede darse en lectura silenciosa, en lectura en voz alta, en lectura compartida.
pero un tiempo real dedicado a la lectura, sin la imposición de un tiempo contable donde nos interesa más la cuenta que lo que se ha leído. Bueno, y gracias por acompañarme en esta incursión sobre estos 3 aspectos que para mí son indispensables en la formación de usuarios de la cultura escrita. Los invito a probarlos, los invito a incursionar de manera personal en ellos y pronto, muy pronto, a lo mejor nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.